buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy. Muy bienvenidos una vez más a nuestro habitual programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el segundo mensaje del estudio expositivo de la segunda carta de Pedro. Hoy continuamos avanzando en nuestro viaje por la carta. Muchas gracias por seguirnos. Aún queda mucho camino durante el viaje. Acabamos de empezar. Iremos poco a poco, sin correr, disfrutando de las maravillas escondidas en este rincón de la palabra de Dios. Valencia es una tierra seca, con algunos ríos pequeños, sí, pero la abundancia de agua de esta tierra no está en los ríos, no está en la superficie, sino en las corrientes subterráneas que son mayores en cantidad de agua que lo que hay en los ríos. De hecho, en Valencia está el río subterráneo navegable más grande de Europa, una obra impresionante de la ingeniería divina. De la misma manera, estimado oyente, las corrientes subterráneas bajo la superficie de la palabra de Dios son mayores que lo que uno bebe en la superficie simplemente leyendo la Escritura. Si usted quiere riqueza espiritual, abundancia y saciedad, usted tendrá que esforzarse y profundizar en las aguas subterráneas de la palabra de Dios. Y nosotros, como expertos, nos esforzamos en obtener esas riquezas subterráneas de la palabra de Dios por medio del glorioso método expositivo, con la ayuda del método parafraseado y las leyes de la hermenéutica. Todo para servirle a usted en bandeja el agua fresca y limpia de la palabra de Dios. En el programa de hoy analizaremos nuevamente solo un versículo porque hay mucho que decir en este pasaje. No es un mensaje fácil. Hay pasajes en la Biblia que son más complejos. Por eso hoy estudiaremos nuevamente solo un versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Parece un versículo simple, pero cuando uno lo mira con lupa pastoral y se sumerge en el pasaje, aparecen precisamente las corrientes subterráneas. Así que, sin dilatar más el tiempo, iniciemos el estudio de hoy y lo haremos, como siempre, de forma detallada para su mejor comprensión. Veamos entonces 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2 que en versión parafraseada dice así: Deseo que la gracia y la paz abunden en sus vidas por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1. Lo primero que vemos aquí, ya en la primera frase, estimado oyente, es que Pedro como líder tiene un deseo que es solo para personas que se habían convertido por medio del Evangelio. Pedro no le escribe a gente inconversa, pero. Este deseo de paz de Pedro no está dirigido a todo el mundo como hace el Papa, que proclama su bendición urbi et orbi a todo el mundo, deseando una absurda paz que nunca se produce. Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, y perdonados todos vuestros pecados, os conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Que el Señor omnipotente y misericordioso os conceda la indulgencia, la absolución, la remisión de todos vuestros pecados, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. El deseo del Papa no se cumple nunca. ¿Se había fijado en eso? En cambio, el deseo de Pedro a los suyos sí se había cumplido. El deseo del supuesto primer Papa no era para los impíos, sino solo para los convertidos. Y el Papa debería aprender esto de Pedro, su antecesor. Por eso cuando el Papa o cualquier líder religioso desea algo bueno, desea la paz al mundo, está errando el blanco. Eso no es la voluntad de Dios ni el modelo bíblico, porque está deseando algo que no es para los inconversos y está rompiendo el modelo teológico neotestamentario como vemos en este pasaje.
Esta bendición del Papa es una ridiculez, no sirve de nada, no cambia la situación. Dios no escucha esta bendición papal, es solo aire, es un engaño. De hecho, se ha repetido 1000 veces esta bendición por parte del Papa y los papas y no ha habido paz. Por lo tanto, sus palabras son aire, no valen para nada. Esa bendición se ha repetido cientos de veces y nunca se ha cumplido, señal de que no es un enviado de Dios, es un impostor. Pedro solo deseó la paz a los convertidos, y eso se obtiene por medio del Evangelio. Así que, jaque al papado. Punto número 2. Pedro usa ahora la palabra gracia. Gracia significa, bíblicamente hablando, dar algo que no se merece. Por eso decimos en la vida diaria, muchas gracias. Cuando decimos esta frase, estamos reconociéndole a la persona que nos ha dado algo que no tenía que dárnoslo. De ahí viene el dar gracias, es decir, reconocer a alguien por lo que hemos recibido gratuitamente de la persona. Y ahora viene otro tema relacionado con esto que seguramente le romperá los esquemas a los oyentes. Y es que Pedro aquí habla de gracia espiritual, habla de dar gracia espiritual, no material. Por lo tanto, cuando esas iglesias sociales ayudan a los pobres inconversos, eso no es gracia, eso es pecado. La iglesia no fue creada para dar de comer a los pobres, ni dar de vestir al mendigo. La iglesia fue creada para difundir el evangelio. La iglesia solo debe dar de gracia lo espiritual, la verdad, el evangelio, sabiduría, etc., pero no lo material. Así que cuando usted ayuda a un pobre, a un mendigo, o le da de comer a un inconverso, usted está pecando, porque no es la voluntad de Dios que ayudemos en lo material a los inconversos que están ahí por su culpa, por sus pecados, por su mala vida. Todas esas iglesias que tienen ayuda social a los inconversos de la calle están pecando, están fuera de la voluntad de Dios. La iglesia solo da de gracia la verdad espiritual, como dijimos antes, no la material. Lo material es responsabilidad del gobierno, no de la iglesia. Y hay otra cosa que decir. La realidad es que estas personas de la calle, en su mayoría, desprecian la ayuda del gobierno y prefieren seguir viviendo en la indigencia y en sus malos vicios. Es más fácil pedir y generar compasión. Así que, ¿va usted a ayudarles haciéndose cómplice de su mala vida? Entonces surgirá el listo de turno de siempre que nos dirá: «Pastor, la Biblia dice que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber», etcétera, etcétera. Bueno, escuche bien, mi estimado oyente un poco ignorante. Hay que leer el contexto de Mateo capítulo 25. En primer lugar, estrictamente hablando, ese pasaje se refiere a los últimos tiempos de la gran tribulación del Apocalipsis, cuando las naciones ayuden a los judíos. Ese pasaje no es para ahora. Y en segundo lugar, aunque usted lo quisiera aplicar ahora, estimado oyente, los lobos pastores y sacerdotes falsos se olvidan lo que dice el versículo clave, el versículo 40, que dice: «Cuando lo hicieron a uno de mis hermanos». ¿Ve? Ahí está la clave, en la palabra hermanos. Y eso se refiere bíblicamente a personas convertidas al Mesías, no a gente del mundo, sino gente salva por medio del Evangelio. Por lo tanto, en ese pasaje, los que ayudan son salvos a salvos, no salvos a inconversos. Los falsos pastores de hoy se olvidan de analizar la palabra hermanos, que ahí no se refiere a todo el mundo como una costumbre social. Todo el mundo no son mis hermanos, solo son hermanos en la fe los que se han convertido por medio del Evangelio. No estamos siendo insensibles, estimado oyente, no estamos siendo inhumanos, fríos, duros, no. Estamos siendo bíblicos. La gracia de Dios en nosotros es darle el pan de vida eterna, no el pan que perece. La miseria que vive esta gente es precisamente un grito en ellos para que reflexionen lo mal que han actuado en su vida, para que busquen al Señor y entonces se conviertan por medio del Evangelio. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3 del versículo 2. Ahora Pedro nos va a hablar de que aumente, de que se multiplique, de que crezca, de que abunde más la gracia y la paz de Dios en el convertido.
Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo aumenta esa gracia y esa paz en la vida del convertido? Debemos recordar que Pedro no habla aquí de la vida de un religioso, sino de la vida del convertido. Por eso, si usted no se ha convertido, este pasaje no es para usted. Ahora, la pregunta era, ¿cómo aumenta la gracia y la paz en el convertido? Bueno, primero debemos definir y ver cuáles son concretamente esa gracia y esa paz que Pedro se refiere. La paz es más sencillo de definir. Es la paz que da el perdón de los pecados por medio del Evangelio. Esa limpieza de los pecados perdonados da paz, quita la culpa y uno siente como que respira aire fresco. Ahora, ¿cómo crece o cómo se mantiene fresca esa paz? Bueno, para mantener la frescura de la paz del convertido, la Biblia da dos claves. Primero, la doctrina del lavado de pies en Juan capítulo 13, versículo 10, que ya hemos enseñado en el canal. Y segundo, la paz se mantiene por medio de la obediencia constante de la palabra de Dios. Ambas cosas dan paz, aumentan la paz y aseguran la paz en el alma del convertido. El inconverso nunca tiene paz, tiene quietud, pero no tiene paz, porque el inconverso es enemigo de Dios y eso le quita la paz. Ahora veamos el tema de aumentar la gracia que nombra Pedro. Pero preguntamos, ¿a qué gracia se refiere Pedro? Bueno, creemos que aquí la gracia de Dios sobre el salvo en realidad son varias gracias. Ante todo, el salvo ha recibido la gracia de la vida. Dios pudo habernos matado en el primer pecado cometido en la juventud, pero no lo hizo. Recuerde que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué no nos mató? Por gracia. El diablo fue expulsado del cielo al instante por un solo pecado. No hubo gracia. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso al instante por un solo pecado. No hubo gracia. Entonces, siguiendo este razonamiento, ¿por qué usted y yo aún no hemos sido expulsados de la tierra? No hemos sido matados si hemos cometido muchos pecados en la vida desde la juventud. Y la ley universal de Dios es que el que peca, muera. Bueno, la respuesta está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice, tengan bien claro esto, la paciencia de nuestro Dios sobre los hombres es para su salvación. ¿Ve? Ahí tiene la segunda gracia, la paciencia de Dios. La vida que Dios nos da, estimado oyente, es solo para una cosa, para dar tiempo al hombre y oportunidades al hombre para que se salve. Oportunidad tras oportunidad. Dios no le ha dado la vida a usted para que tenga una familia, ni para que se haga rico, ni para perder el tiempo, ni para ninguna otra cosa. Eso es secundario o innecesario. La paciencia de Dios sobre usted es solo por una razón, para que usted tenga tiempo, reflexione y tenga oportunidad de salvarse del castigo eterno por sus pecados. Cada día de vida que Dios le da al inconverso es una oportunidad para salvarse, estimado oyente. ¿Cuántas oportunidades lleva usted desperdiciando y despreciando desde que usted tiene uso de razón? ¿Cuántas? La única razón por la cual usted tiene años de vida aún y no está muerto por la paciencia de Dios es porque a lo largo de ella Dios le avisa y le avisa y le avisa con paciencia para que sean perdonados sus pecados, se salve y se prepare para la otra vida por medio del Evangelio. Esa es la única razón por la cual usted tiene vida. Y el convertido tiene vida solo por una razón: hablar de la paciencia de Dios y mostrar el Evangelio al mundo. El convertido no está para prosperar, ni para casarse, ni para tener hijos. Eso es secundario o innecesario. La vida del convertido es solo para predicar el Evangelio. Si usted no lo está haciendo, usted está pecando. Porque el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué parte de este mandato no entiende usted, estimado oyente convertido? ¿Qué parte no entiende de este pasaje? Sin embargo, la gente solo está centrada en sí mismo, en tener trabajo, en vivir lo mejor posible, en tener hijos, en tener dinero, en tener cuantas camas pueda, en hacer una familia, en prosperar, etcétera, etcétera. Pero todo eso le ciega, es vanidad, le ocupa tiempo y le desvía del propósito de Dios sobre usted, su salvación si es inconverso y su evangelismo si usted es convertido. Ahora la pregunta sería, ¿salvación de qué, pastor?
Bueno, salvación del tormento eterno, salvación del dolor eterno, salvación del horror eterno, salvación de la soledad eterna y salvación del fuego eterno en su cuerpo separado de Dios para siempre. Imagínese. Dios le da vida al hombre para algo trascendente, para que aproveche el tiempo de vida para prepararse para la otra vida. Usted tiene vida hoy para salvarse. Usted tiene vida hoy para difundir el Evangelio. ¿Qué están haciendo? ¿En qué está centrada su vida, estimado oyente? ¿Está usted centrado solo en su vida? ¿Y si Dios le quita la vida hoy y le quita la paciencia y lo mata y usted muere con sus pecados sin perdonar? ¿Qué pasaría? ¿De qué le sirvió tener hijos, esposa, 100 camas, dinero y vivir bien? ¿De qué le valdrá ganar el mundo y perder su alma? Si usted no se ha convertido, todas esas cosas buenas son malas porque lo distraen de lo verdaderamente importante, salvarle del infierno y del juicio de Dios por medio del Evangelio. El Evangelio es la otra gran gracia de Dios. Ahora, si usted dice que se ha convertido por medio del Evangelio, entonces, ¿qué está haciendo ahora por difundir el Evangelio de la gracia? ¿Qué está haciendo por aumentar, multiplicar, difundir y expandir el Evangelio? ¿Qué está haciendo, estimado oyente creyente? ¿Ha aumentado su evangelismo o ha menguado su evangelismo desde que usted dice que se ha convertido? ¿Ha aumentado en usted el conocimiento para difundir mejor la gracia del Evangelio o usted se ha estancado en el conocimiento del Evangelio? ¿Es usted una boca callada o usted aumenta más y más su evangelismo? La Biblia dice que la mies es mucha y la vida es corta. ¿Su trabajo por el evangelismo es mucho o no es nada? Si usted dice que se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15, pero no evangeliza o no ayuda a evangelizar, usted está en problemas porque no está difundiendo la gracia de Dios, el Evangelio. Aquí Pedro habla de que usted debe multiplicar, aumentar, hacer crecer esa gracia recibida. La vida, la paciencia de Dios y el Evangelio de Dios son las tres partes de la gran gracia de Dios sobre el hombre. Como siempre decimos, y esto es una exhortación al ministerio Tinajas, si usted dice que se ha convertido por medio del evangelio que predicamos, pero usted no evangeliza, usted tiene un problema. Usted predica más que un testigo de Jehová. Usted aporta al ministerio para el evangelismo más de lo que aportaba cuando estaba en una secta. Si usted daba el diezmo en una iglesia falsa, ¿cuánto dinero da ahora para el evangelismo al ministerio Tinajas? Este mensaje es directo a los que no están evangelizando, porque el evangelio es la gran gracia de Dios. Si usted dice que se ha convertido pero no evangeliza, o no nos ayuda a evangelizar, usted está pecando, porque evangelizar es un mandato que hay que difundir, hay que aumentar, hay que multiplicar, tal como hacemos en este canal y tal como dice Pedro en este pasaje. Así que examínese cómo está administrando la gracia de Dios, estimado oyente. Punto número 4. Cuando Pedro dice que sus discípulos crezcan, aumenten, abunden la gracia y la paz recibida, ahí tenemos subyacentemente otra doctrina importantísima que siempre enseñamos, la doctrina del libre albedrío. Aquí Pedro dice que el aumento de la gracia y la paz depende del convertido, no depende de Dios. Cuando el convertido recibe la gracia de Dios de la vida, la paciencia y el Evangelio, ahora le toca a usted, dice Pedro. Ahora le toca a usted esforzarse, estudiar, evangelizar, estar cerca del Señor, estar en relación con el Señor, estar a solas con el Señor, etcétera, etcétera. Es ahí cuando la gracia y la paz aumentan por medio del libre albedrío. Si usted es frío, seco, tosco, vago y no estudia, usted no está usando su libre albedrío y eso es pecado. Usted no está aumentando la gracia de Dios. El glorioso libre albedrío que niegan los necios calvinistas, una vez más, salta aquí como una bofetada en sus caras. Así que, cerrando este punto, bendito sea el libre albedrío que hace aumentar la gracia de Dios en nuestra vida y esto da jaque a los demonios calvinistas. Punto número 5. Otro tema importante que subyace como agua subterránea en este texto es que Pedro no dice que los receptores de la carta sean prosperados en dinero. Pedro no habla nada de lo material.
Aquí no se habla de prosperidad material como lo enseñan constantemente los lobos de hoy. Pedro nunca habla de prosperidad material en su iglesia. De hecho, ni Pedro ni ningún apóstol hablan de prosperidad material. Pedro siempre habla a los convertidos en términos de prueba, de aflicción, de dolor, de fuego en la vida, como vimos en el estudio de la primera carta de Pedro, pero no habla nada de prosperidad material. De hecho, como dijimos antes, ningún apóstol habla de prosperidad material en el Nuevo Testamento. Entonces, algún bravucón, al escucharme, me cuestionará y dirá: «Pastor, Juan sí enseña sobre la prosperidad cuando dice en 3 de Juan capítulo 1 versículo 2, deseo que seas prosperado en todas las cosas». Ve, ahí lo tiene, pastor. Juan habla de prosperidad en el Nuevo Testamento. Claro, cuando un lobo ve la palabra prosperidad, se ciega y no ve más allá de eso, no ve el contexto. Entonces el lobo le dice a la gente: «Ve, hermano, Juan dice que Dios le desea la prosperidad. Eso es lo que Dios nos desea como Padre. Así que, hermano, tenga fe para ser prosperado. Agárrese de esta promesa financiera». Bueno, para que usted vea que lo que decimos es verdad, escuche la evidencia de esto en los siguientes audios. En 3 Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vemos aquí en este versículo de que Dios es un Dios integral. Aquellas personas que piensan de que Dios se ha olvidado de la parte financiera, pues definitivamente no. También incluye la parte de la prosperidad, la parte de la bendición financiera. Así que este hermoso versículo de parte de Dios, tengamos siempre presente esta hermosa promesa dirigida hacia cada uno de nosotros como sus hijos. Así que Dios nos quiere prosperar en todas las cosas. Recuérdalo siempre. Prosperidad que transforma. En la Biblia, en 3 de Juan 1:2, el apóstol nos escribe lo siguiente: esto significa que Dios quiere que tu vida prospere en todas las áreas, en la salud, en las finanzas, en tus relaciones. Dios no solo quiere que sobrevivas, quiere que florezcas. De esta manera verás cómo tu vida se transforma poco a poco. Vamos, anímate, inténtalo. Prosperar es vivir conectado con Dios. Hazlo y verás bendiciones fluir. Dios es un ser que quiere que, o un padre que quiere que nosotros prosperemos en todas las áreas. Te será fácil prosperar en riquezas, te será fácil prosperar en todo lo que hagas. Quiero que leas conmigo lo que dice 3 carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios desea que tú prosperes en todo lo que hagas en esta tierra. Y el deseo que Dios tiene con la iglesia, con su pueblo, es que su pueblo sea un pueblo próspero. Tú vas a prosperar en esta tierra. Hoy yo vengo a hacer un decreto en el nombre de Jesús, y es que se acaba en tu vida todo lo que está impidiendo que tú no prosperes. Porque si la voluntad de Dios es que prosperes, tu voluntad va a ser prosperar en todas las cosas que emprendan. Le hago un decreto a lo que esté muerto, a lo que esté estancado, a lo que esté detenido en tu vida, proyectos, negocios, relaciones. Hoy les comunico que la voluntad de Dios y que la voluntad nuestra es que vamos a prosperar sí o sí. Ahí tiene la evidencia, estimado oyente. Ahí tiene solo unos pocos lobos como ejemplo de la abundante mentira que corre por ahí del tema de Juan. Pero Juan no está hablando de la doctrina de la prosperidad, aunque use la palabra prosperado. Lo de Juan no es una doctrina universal de prosperidad, es solo un deseo personal a Gallo, es solo una fórmula de cortesía, es una forma de saludo, igual que diríamos en el día de hoy: espero que estés bien. El tema de la carta de Juan no es hablar de la prosperidad ni animar al oyente a que sea prosperado, eso es una eisegesis doctrinal. Juan en su carta habla sobre la hospitalidad, la corrección, habla de exhortaciones, etcétera, etcétera. Si la prosperidad fuera el tema teológico doctrinal principal de la carta, Juan se hubiera extendido en explicarlo, en ampliarlo y darnos ánimo de que hay que creer y anhelar la prosperidad económica de Dios. Pero no es así. Es más, analizando el texto, lo que vemos más bien es que Gallo no le estaba yendo bien. Por eso Juan está diciendo que quiere que le vaya bien. Si Juan anhela que le vaya bien en la vida, es porque no le está yendo bien, es pura lógica. Juan dice en el texto que anhela que le vaya bien a Gallo.
bien porque Juan no sabía cómo le estaba yendo, o bien porque no le estaba yendo bien a Gallo, como dijimos antes. Pero en cualquier caso, Juan no habla de la doctrina de la prosperidad, estaría en contra de sus hermanos apóstoles. Es pura lógica analítica expositiva. Así que jaque a los de la prosperidad. Si 3 de Juan capítulo 1 versículo 2 fuera una promesa universal de prosperidad de Dios para el creyente, entonces todos los cristianos deberían ser ricos y sanos agarrándose de esa promesa. Pero la realidad pragmática y evidente es que no todo el mundo es próspero ni tiene salud, más bien al contrario. Ahora, si ampliamos el panorama, vemos que Pablo estuvo enfermo. Pedro no se lo ve nunca siendo rico. Santiago tampoco lo vemos que haya sido rico, nunca lo dijo. Juan lo vemos desterrado en una isla. Si Juan hubiera tenido dinero, hubiera pagado su libertad. Timoteo tenía problemas estomacales. Trófimo quedó enfermo en Mileto. Epafrodito casi se muere de enfermedad. Los creyentes de Macedonia eran pobres. Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Los apóstoles murieron perseguidos y no millonarios. Entonces, si 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, fuera una promesa universal de prosperidad como usted escuchó en los audios, todo el Nuevo Testamento se contradiría, porque en todo el Nuevo Testamento vemos más bien la pobreza, la miseria, las pruebas, los dolores y los sufrimientos en el cristiano, en lugar de ver los cristianos prósperos. ¿Dónde ve usted cristianos prósperos en todo el Nuevo Testamento, estimado predicador de la prosperidad? Dígame uno. Por lo tanto, el argumento de que 3 de Juan es a favor de la prosperidad es falso. En el Antiguo Testamento, la prosperidad era el resultado de la obediencia a las leyes de Dios, porque Dios había hecho un pacto condicional con Israel diciéndole, si Israel obedecía a Dios y sus leyes, entonces Dios automáticamente los prosperaba. Pero si Israel desobedecía, Dios lo maldecía, lo castigaba y lo empobrecía. Pero. En el Nuevo Testamento, el Señor no hace pacto condicional con la iglesia. Es decir, nunca el Señor le dice a la iglesia, si me obedeces fielmente, yo te prosperaré como lo hice con Israel. No, al contrario. Ya hemos estudiado en toda la primera carta de Pedro que aunque un cristiano sea el más fiel, el más obediente, el más santo, eso no implica prosperidad. Es más, implica más bien pruebas duras. El Nuevo Testamento dice que el cristiano prosperará en el reino eterno de acuerdo a su fidelidad aquí en la tierra. Se lo repito. El Nuevo Testamento dice que el cristiano prosperará en el reino eterno de acuerdo a su fidelidad aquí en la tierra. La prosperidad del convertido será en el reino de los cielos, no aquí. El Señor dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi reino. Y Pablo dijo, el peso momentáneo y ligero de esta tribulación produce un eterno peso de gloria. ¿Recuerda estos pasajes, señor predicador de la prosperidad? La astucia, la mentira, la manipulación de los pastores ladrones de este tema es aplicarle a ustedes los pasajes del Antiguo Testamento que son para Israel. Es muy importante que usted entienda esta teología, estimado oyente, para que no le engañen. En resumen, Juan y Pedro y Juan y todos los apóstoles trabajaron para que la iglesia sea fiel en la tierra y así reciba prosperidad, galardones, puestos y administración en el reino de los cielos. Los apóstoles nunca predicaron prosperidad para la tierra. Si le dicen que su enfermedad es por algún pecado que está cometiendo o por causa del diablo, o que su miseria es por falta de fe, le han engañado. Si usted se ha convertido y tiene pruebas, carencias de salud, problemas materiales, injusticias, persecución, despidos, enfermedades y demás dolores, eso es buena señal, estimado oyente. Usted está en el correcto lugar dentro de la voluntad de Dios. Así que regocíjese porque su prosperidad será en el reino eterno. Por lo tanto, jaque a los ladrones de la prosperidad. Punto número 6. Otra enseñanza aquí muy clara es esta. Cuanto más profunda es la relación del convertido con el Señor, mayor es la paz y mayor la gracia que experimentaremos.
El crecimiento de la gracia y la paz en el convertido no son cosas que Dios hace, como dijimos antes, sino que son el resultado de la relación con el Señor después de la conversión por medio del Evangelio. Entonces la pregunta es, usted que se llama cristiano, ¿tiene usted un tiempo diario a solas con el Señor en algún momento del día? ¿Tiene relación con el amado? ¿Tiene intimidad con el esposo del cielo? ¿Pasa usted tiempo con el Señor en algún momento del día? ¿Dedica un tiempo a escucharle en silencio como lo hizo María a los pies del Señor Jesús? ¿Derrama usted su perfume sobre los pies del amado? ¿Está usted creciendo en esa relación con el Señor o está estancado en su fe? Por otro lado, en relación con la paz, ¿transmite usted paz o es un foco de conflicto, sobre todo a las mujeres? ¿Es usted una mujer belicosa, charlatana, prepotente, dominante? ¿Es usted un elemento de paz o es usted un elemento de conflicto en su familia, en su trabajo o en la iglesia? ¿Es usted de mal carácter, siempre generando conflictos con mal genio? ¿O es usted una persona dócil que produce paz en medio de los demás? ¿Es una persona que emana gracia o solo produce desgracia? ¿Cómo es usted, estimado oyente? Punto número 7. Pedro ahora tocará el tema de los dos personajes de la divinidad. Es decir, Pedro nos está mostrando la pluralidad de Dios en el siguiente pasaje, uno de los temas teológicos más importantes de la Biblia. Dios no es una sola persona como dicen los judíos, los unitarios y los unicitarios. El término Dios en toda la Biblia es siempre sinónimo de pluralidad. Es una palabra que se dice en singular, pero que significa pluralidad, significa varios. Por ejemplo, cuando usted dice familia, esa palabra está dicha gramaticalmente en singular, pero significa varias personas. Cuando decimos equipo, sucede lo mismo. Lo decimos en singular, pero significa varios miembros. De la misma manera, estimado oyente, los judíos, los unicitarios y los unitarios no ven ni quieren ver que la palabra Dios es una palabra singular que implica pluralidad. Por otro lado, si Dios no fuera plural, estimado oyente, preste atención, si Dios no fuera plural, si Dios no fuera una familia, si Dios no fuera una unidad de tres seres jurídicos, entonces no habría salvación para el hombre, porque para que haya salvación tiene que haber varios, porque alguien tiene que ejecutar al Cordero de Dios y alguien tiene que hacer de testigo. Por lo tanto, necesitamos varios. Y ya hemos dicho que ni los hombres ni los ángeles pudieron ejecutar en el Calvario al Hijo de Dios. Solo alguien superior ejecutó al Hijo de Dios en su cuerpo. Desde Génesis, pasando por el tabernáculo, siguiendo por el templo, continuando por el día de la expiación, continuando con el sacrificio cotidiano, continuando con el caso de Abraham con Isaac y terminando en el Calvario. Siempre en esos sacrificios hay más de uno. Hay un ejecutor, hay testigo y hay un ejecutado. Así que, señores rabinos, señores unicitarios, señores testigos, señores unitarios, aún estamos esperando la respuesta a la pregunta del otro día. ¿Quién mató al Hijo de Dios? El único que podía matar al Hijo de Dios era el Padre con el apoyo del Espíritu Santo. Dos jueces ejecutando a un inocente. Punto. La pluralidad divina es contundente en la Biblia. Así que, jaque a los unicitarios y a los unitarios. Entonces alguien podría preguntar, muy bien, pastor, si Dios es plural, ¿cuántos son? Bueno, la Escritura misma muestra de forma inferencial y claramente que son tres dioses en una unidad familiar divina. Dios es una familia con naturaleza divina. Así como en la tierra una familia son varios con naturaleza humana y el mismo apellido, así es la familia divina. Son tres de apellido Yahvé y los tres son de naturaleza divina. El hombre tiene cualidades humanas, un ángel tiene cualidades angelicales, los animales tienen un nivel más bajo de naturaleza, tienen naturaleza animal. Cada uno tiene sus características de acuerdo a lo que es. Dios es el nivel más alto de naturaleza, naturaleza suprema, divina, todopoderosa y eterna. Muy bien, entonces, si son tres,
¿por qué pocas veces se muestran los tres juntos en un mismo pasaje en la Biblia? Bueno, que haya pocos pasajes en la Escritura donde aparecen los tres juntos, eso no anula que sean tres, ni tampoco anula la triunidad plural de Dios. Otra pregunta: ¿por qué aquí en este pasaje de Pedro no aparece el Espíritu Santo si son tres? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Bueno, que el Espíritu Santo no aparezca en la foto no implica que no exista o que Pedro no crea en el Espíritu Santo. Si se fija bien, Pedro nombra al Espíritu Santo una vez en cada carta. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12 y segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Por lo tanto, ahí están los tres. Por otro lado, estudiando la actividad y personalidad del Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento y en la Biblia, vemos que es una persona que siempre quiere estar en segundo plano. La Escritura muestra que su función, su decisión, su corazón, su ministerio no es destacar, como dicen los pentecostales. El ministerio del Espíritu Santo es exaltar al Hijo. La obra del Espíritu Santo es que el judío esté centrado en Cristo y que vea que Jesús es el Mesías. Y la obra del Espíritu Santo en los gentiles es centrarlos en el Evangelio de Cristo. Usted como gentil no tiene que estar centrado en Cristo por mucho que le llame la atención escuchar esto. No. Usted tiene que estar centrado en el Evangelio de Cristo. Y cuando usted se centra en admirar el Evangelio de Cristo, usted estará honrando a Cristo. Así como la Biblia dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre, así mismo sucede. Si uno no honra el Evangelio del Hijo, no honra al Hijo. Así que usted puede estar centrado todo lo que quiera en el Hijo, pero si no está centrado en el Evangelio, usted no está honrando al Hijo. Si usted quiere honrar al Hijo, usted previamente tiene que honrar al Evangelio del Hijo. Si usted se centra solo en el Hijo, pero deja de lado el Evangelio, el Hijo lo dejará a usted de lado en la eternidad. Nosotros en el Ministerio de Inaja somos evangeliocéntricos, y con ello hacemos dos cosas a la vez. Primero, honramos al Hijo, y segundo, salvamos a los hombres. Así como el refrán popular dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Parafraseando ese refrán, podríamos decir perfectamente que detrás de la gran obra del gran Hijo de Dios está la gran obra del gran Espíritu de Dios. Por lo tanto, cerrando este punto, queda demostrada la pluralidad de Dios, la divinidad de los tres, la personalidad de los tres y la acción de los tres en el plan de salvación en las cartas de Pedro. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 8. Pedro habla ahora de la verdadera paz. La paz cristiana no depende de que todo esté bien materialmente en su vida o que usted tenga salud. La verdadera paz no depende de sus buenas circunstancias. La paz del alma, la paz verdadera, depende de si sus pecados están perdonados ante Dios. Los pecados quitan la paz y el Evangelio quita los pecados. Por lo tanto, para tener paz, para ser libre de la culpa, para ser libre de sus pecados, usted necesita convertirse por medio de la obediencia de Marcos capítulo 1, versículo 15. El dinero no da la paz en la conciencia. La obediencia de Marcos capítulo 1, versículo 15, sí dará la paz completa al hombre, le quitará la culpa, le quitará el peso de su conciencia, le quitará el peso de su alma, le quitará la culpa de sus injusticias y le dejará dormir en paz. Cuando usted reconoce sus delitos delante de Dios el juez, y cuando usted reconoce la justicia caída sobre el hijo del juez por sus delitos, ahí es el momento cuando la paz jurídica de Dios el juez cae sobre usted. Es ahí cuando Dios le declara inocente. Y entonces es ahí cuando usted experimentará paz, liberación de la carga de la culpa y experimentará por dentro la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No hay nada más hermoso en la vida, estimado oyente, que tener la paz del alma y dormir en paz por tener los pecados perdonados ante Dios. La paz no pasa por tener trabajo, dinero y salud. De hecho, hay mucha gente que tiene todo eso y su vida por dentro es un caos. Es más, hay gente que se suicida. Tienen trabajo, pero no tienen paz. Tienen dinero, pero no tienen paz. Tienen cosas, pero no son capaces de quitarse la culpa. Tienen de todo, pero incluso se quitan la vida. Visitan al psicólogo y no obtienen paz.
La psicología es una estrategia humanista para lavar el cerebro y engañarle con una falsa paz. La psicología nunca puede limpiar el alma. La basura nunca limpia. La psicología es basura. Por lo tanto, la psicología ensucia más su alma cuando usted recurre a ella. La paz solo la da el Evangelio. Y punto número 9 del mensaje de hoy. Pedro termina el pasaje enseñando que ese crecer, dice Pedro, es por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora entraremos a explicar esto. Pero antes, permítame decirle que ese crecimiento de la gracia y la paz no viene por conocer al Espíritu Santo, como dicen los necios pentecostales. El crecimiento no lo da el Espíritu Santo, como enseñan algunos grupos falsos pentecostales que se centran en el Espíritu Santo. Pedro no se centra nunca en el Espíritu Santo, por lo tanto los pentecostales son falsos, están errados porque se centran en el Espíritu Santo. Pedro se centra en Dios y en Jesucristo. Los pentecostales y los católicos deberían aprender de Pedro y de este pasaje. Los católicos centrados en María y los pentecostales centrados en el Espíritu Santo, ambos errados. Ahora, ese conocimiento de Dios y de Jesucristo nos lo da el Espíritu Santo en 2 etapas. Preste atención. En la primera etapa, antes de la conversión, el Espíritu Santo nos da el conocimiento jurídico de Dios. Y en la segunda etapa, después de la conversión, el Espíritu Santo nos da el conocimiento jurídico del Señor Jesucristo y su Evangelio. Cada conocimiento en cada etapa. Veamos entonces ahora la primera etapa, el conocimiento de Dios que viene antes de la conversión. Este conocimiento de Dios que habla Pedro no es conocer la infinitud de Dios, no, eso es imposible, sino que Pedro evidentemente se refiere al conocimiento básico de Dios que Dios mismo nos revela antes de salvarnos y para salvarnos. Antes de la conversión uno conoce de Dios lo siguiente. Primero, la maravillosa paciencia de Dios, paciencia de no habernos quitado la vida por causa de nuestros pecados. Lo primero que nos comparten cuando alguien nos habla de la salvación es mostrarnos la paciencia que Dios ha tenido con nosotros de no habernos matado por causa de nuestros pecados. Ese es el primer conocimiento de Dios, la paciencia de Dios. Segundo, antes de la conversión, conocemos también la terrible justicia de Dios que pesa sobre nosotros como pecadores delincuentes por causa de nuestros pecados y delitos. Una de las sorpresas de la gente cuando compartimos el Evangelio es hacerles conocer que Dios es juez y el hombre delincuente, que el hombre es enemigo de Dios y va camino de la cárcel eterna cuando Dios, el juez, lo juzgue y lo mate y le aplique la justicia divina. Ese conocimiento que tanto asombra a la gente pero que es verdadero, les impacta, es la primera vez que lo escuchan. En las iglesias no se enseña este conocimiento básico jurídico de Dios. Y tercero, antes de la conversión, conocemos la maravillosa providencia de Dios que con arte Él organiza magistralmente para que conozcamos el Evangelio. Entonces, cuando una persona conoce estos atributos de Dios, paciencia, providencia y justicia, entonces, con este conocimiento correcto y básico, la persona correrá a los pies del juez para convertirse por medio de Marcos 1:15. Este es el verdadero conocimiento básico de Dios y no el mentiroso conocimiento que dan los lobos de que Dios le ama, de que Dios es bueno con el pecador, que Dios comprende, que Dios tolera, que Dios olvida. Falso. Esto que le hemos dicho hoy es el básico conocimiento de Dios que necesita la gente. Y no solo eso, sino que estos puntos del conocimiento de Dios, la paciencia, la providencia y el evangelio jurídico que hemos recibido, esas cosas nos llevan, una vez convertidos, a vivir una vida de gracia hacia los hombres, a tener paciencia con los hombres, a vivir una vida de justicia ante los hombres y a enseñar abundantemente este aspecto jurídico de Dios a los hombres. Ahí está la expansión que anhela Pedro. El conocimiento de Dios es en relación con la salvación. Veamos ahora la segunda etapa, el conocimiento de Jesucristo después de la conversión. Después de la conversión, cuando ya hemos conocido la paciencia de Dios, la providencia maravillosa de Dios y lo jurídico del Evangelio de Dios, cuando uno conoce todo esto de Dios,
entonces comienza la segunda etapa: conocer al Señor Jesucristo, el Señor del Evangelio. Este conocimiento racional, personal y jurídico depende de su libre albedrío, como dijimos antes, y es tan admirable que uno no puede dejar de meditarlo y masticarlo después de la conversión. Con la conversión uno recibe mucho conocimiento que nunca conocía, pero una vez conocido, uno se deleita en profundizarlo, conocerlo más, y entonces ese conocimiento producirá en uno gracia abundante hacia los demás, paz abundante en medio de los demás, justicia abundante ante los demás, y un deseo ardiente de difundir este conocimiento jurídico de Jesucristo ante los demás. Todo esto que hemos dicho, los dos conocimientos y las dos etapas, sería el cumplimiento del deseo de Pedro: conocer de Dios antes de la conversión y el conocimiento de Jesucristo después de la conversión. Y estos dos conocimientos, tal como quería Pedro, es lo que hacemos en este canal. En este canal se difunden por todo el mundo estos dos conocimientos: el conocimiento básico de Dios en el tema de la salvación, y difundimos el verdadero conocimiento del Hijo de Dios después de la salvación. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? Preparando este mensaje, uno se asombraba, uno se elevaba, el corazón estallaba ante ellos en alabanza, agradecimiento y adoración. A más A más A, cuando uno se sumerge en las aguas subterráneas y frescas de este conocimiento de la palabra de Dios. Ahora por fin entendemos el versículo 2, la gracia y la paz verdadera que produce el Evangelio del Señor del Evangelio. Amén, aleluya. Bien, y hasta aquí con el mensaje del día de hoy. El método expositivo es muy abundante. Ya ve cuántos temas pueden sacarse de un solo pasaje, y eso que tan solo llevamos 2 versículos de los más de 60 versículos que aún nos quedan de la carta. En fin, mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos: ministeriotinajas@gmx.es. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Se apagan las luces del programa y nos vamos. Las encenderemos en el siguiente encuentro. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre hasta el siguiente mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.